Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo del 11 en adelante. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hermano, Dios es bueno, su misericordia es grande. Él siempre está pendiente de dar las indicaciones para que su pueblo pueda mantener esa comunión perfecta con Él. Y acá pide pues que no hay que mezclarse con los otros pueblos, porque están dentro de la tierra que les ha prometido, que de alguna manera tienen que derrotarlos y expulsarlos y acabarlos, para evitar contaminarse con ellos, para evitar tomar las mismas costumbres que ellos tienen. Ellos tienen la costumbre de adorar dioses, tener figuras y adorarles a esas figuras. Mas sin embargo, Dios dice que Dios es un Dios celoso. Quiere la adoración solo para Él. Hermanos, hoy en día eso no cambia. Dios sigue buscando, dice la palabra, adoradores en espíritu y en verdad. Anda buscando a aquellos que le adoren de verdad. Que no hayan dobleces, que no hayan arrugas. Como dice, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y es porque Dios está buscando esa comunión perfecta con el ser humano. Con aquellos que ahora somos sus hijos, busca esa comunión. ¿Qué significa que nosotros no debemos tener dioses ajenos? Pues que nuestra prioridad tiene que ser Dios, no otras cosas. Con las disculpas del caso, pero muchos, si no es el trabajo, si no es otras ocupaciones u otras reuniones, dejamos a Dios de un lado. Lo hacemos a un lado, nos apartamos de Él. Hay servicio en la iglesia, hay un culto que asistir, pero no vamos porque estamos haciendo otras cosas. Ahí Dios es Dios celoso. Él quiere que le adoremos. Hemos apartado un día para adorarlo, hagámoslo. No hagamos alianza con el mundo para que nos ganen los afanes del mundo, que nos gane el afán por servirle a Dios, por buscar de Dios, por conocer de Él. Amistades afuera en el mundo abundan, que nos puedan apartar de los caminos correctos. Por esa razón, amigos en el mundo no debemos. Dice la palabra que amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces Él busca que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, es hora que nosotros cambiemos las actitudes y las prioridades que algunos tenemos. Prioridad número 1 es Dios. Lo que tú tienes hasta el día de hoy, tu familia, tu empleo, tu negocio, es gracias a Dios. Adoremos a Dios. Dios es un Dios celoso. No quiere que tengamos ningún otro tipo de dioses para adorar. Que no nos inclinemos a otras cosas. Que los afanes de este mundo no nos ganen, sino que al contrario, busquemos siempre adorar a Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.